y vamos a iniciar. Como, como ya saben, pues, ¿no? Debemos tener en cuenta la participación de todos nosotros, ¿no? E ir opinando en base a lo que tenemos en el libro. Ahora, hablemos de la rebelión de Túpac Amaru II, ¿no? La rebelión de Túpac Amaru II inició en el año de 1780. Fue la rebelión colonial más grande de su tiempo. Hasta 1780, hasta ese año, hasta noviembre de 1780, la colonia o las personas más sometidas habían sido los indígenas, ¿no? Estaban obligados a ir a la mita, como lo hemos visto en otras clases, ¿no? Estaban obligados a pagar impuestos, ¿no? Había mucha injusticia para los indígenas. Entonces, esto en el año de 1780 va a estallar, van a ser las causas, va a generar, va a motivar una rebelión indígena, principalmente indígena. Esta rebelión va a ser dirigida por José Gabriel Condorcanqui, ¿ya? José Gabriel Condorcanqui Noguera. ¿Quién? Este personaje, bueno, era en esa época un cacique, ¿ya? O un curaca, ¿ya? En ese entonces el cargo de cacique era un oficio, era un trabajo, ¿no? Ahora, ¿en qué se trataba este oficio, no? ¿De qué trataba? El oficio de Túpac Amaru consistía en ser un intermediario entre el corregidor y los indígenas. Era un intermediario. Recuerden que los corregidores eran las máximas autoridades en las provincias. Los corregidores eran españoles, ¿no? Por lo tanto, había muchos corregidores que no sabían hablar quechua, por lo tanto necesitaban un, un intermediario, ¿no? Un indígena que sepa hablar quechua y que también sepa hablar castellano. ¿Cuál era el objetivo de este indígena? Era cobrar los tributos a los indios comunes. Ahora, este indígena que iba a ser de intermediario no podía ser cualquier indígena, tenía que ser un indígena noble, ¿no? Y hemos visto en otras clases que en la colonia había indios nobles y había indios del común. José Gabriel Condorcanqui no es un indio del común, José Gabriel Condorcanqui era un indio noble. Y este indio, por eso, fue nombrado como cacique de su pueblo, de su tierra natal, ¿no? Él nació en Tinta, pero también fue cacique de Surimana y Pampamarca. Fue cacique entonces en 3 lugares. Ahora, aparte de este trabajo de cacique o de representante de indios, él era un representante de los indios, ¿no? También se dedicaba al comercio. Él era un comerciante, un arriero. En esa época se llamaba arriero. Arriero se le llamaba a las personas que transportaban mercancías, ¿no? A través de mulas. Entonces, José Gabriel Condorcanqui, hasta ese momento vamos a llamarlo así, José Gabriel Condorcanqui, eh, transporta mercadería desde el puerto de Arica o a veces desde Lima, ¿ya? Transporta mercadería hacia Cusco y hacia Puno. O sea, es un comerciante, ¿ya? No es un indio del común, recuerda. Ahora, este indio noble llamado José Gabriel también estudió, fue una persona letrada que sabía leer, escribir, estudió en el colegio de caciques llamado San Francisco de Borja, en el departamento de Cusco, ¿ya? Además, José Gabriel Condorcanqui se casó con la señora Micaela Bastidas y con ella tuvo
3 hijos, ¿no? Hipólito, Mariano y Fernando. Entonces, como vemos, esta es la vida de José Gabriel Condorcanqui. Es un cacique, es un arriero, ha estudiado en un colegio llamado San Francisco de Borja y estuvo casado con doña Micaela Bastillas, ¿no? Con quien tuvo 3 hijos. Hasta ahí estamos todo normal, es una familia colonial común y silvestre. Pero, ¿cuándo ¿cuándo empieza a llamarse Túpac Amaru, ¿no? José Gabriel quería que la colonia lo reconozca con el título de Inca, ¿ya? Él, a través de documentos y partidas de nacimiento, demostró que era descendiente directo del último Inca de Vilcabamba. Demostró que era pariente de Túpac Amaru I y quería ser reconocido como Inca. Un título que en esa época no existía, o sea, nadie te iba a nombrar Inca, y mucho menos en la época colonial, pero él quería ser reconocido como Inca. Es en este momento cuando José Gabriel deja de hacerse llamar José Gabriel Condorcanqui y empieza a ser llamado por el pueblo como Túpac Amaru II, ¿ya? Entonces, en honor que era descendiente de Túpac Amaru I, ¿ya? Quien falleció, ¿te acuerdas? Asesinado por el virrey Toledo hace muchos años atrás. Él era un descendiente de Túpac Amaru I y se hace llamar Túpac Amaru II. ¿Cuáles son las causas de la rebelión? ¿Por qué Túpac Amaru II se rebela? Primero, porque los corregidores, como ya lo he mencionado, eran españoles y eran las autoridades en las provincias. Entonces, los corregidores abusaban de las personas, ¿no? Cobrando impuestos abusivos, por ejemplo, cobrando los famosos repartos mercantiles. Los repartos mercantiles eran la venta forzosa que realizaban los corregidores sobre la población indígena. O sea, como vemos en imagen, los indígenas tenían que comprar cosas obligados, ¿ya? Es como decirte que cómprame un sombrero, pero yo no quiero comprar eso, no. Este mes tienes que comprar este sombrero, pero yo no quiero. Entonces te obligaba, ¿no? Esa es una venta forzosa, esa es una venta obligatoria. Estamos acostumbrados nosotros, en la actualidad, que uno compra lo que quiere. Por ejemplo, quiero comerme un arroz chaufa, compro mi arroz chaufa. Quiero comerme o quiero comprarme un polo, me compro un polo. Pero imagínate un mundo donde te obliguen a comprar cosas que no quieres. Esas ventas se llamaban repartos mercantiles y los corregidores obligaban a los indígenas a comprar objetos que no les servían o que ellos no querían, simplemente era obligatorio comprar. Entonces los indígenas estaban cansados, estaban enojados de este abuso. A esto hay que sumar que los indígenas cada vez, dos veces al año, tenían que ir a trabajar a las minas a través del sistema llamado la mita, que ya hemos visto, ¿no? ¿En qué consistía la mita? ¿No? Consistía en un trabajo obligatorio que se hacía de 18 a 50 años, perdón, de 18 a 60 años, lo hacían los varones y era obligatorio ir a la mina, ¿no? 2 veces. Y muchas familias lloraban porque no querían que sus hijos, sus papás vayan a la mina, ¿no? Entonces era un impuesto muy triste, muy duro. Los indígenas hacían colas, eran prácticamente secuestrados para ir a la mina. Entonces la gente estaba cansada de la mitad. A esto hay que sumar que los indígenas tenían que pagar impuestos, ¿no? Mira, aparte del reparto, aparte de la mitad, los indígenas también tenían que pagar impuestos, por ejemplo. Y los comerciantes
como Túpac Amaru II, ¿ya? Sobre todo esta causa afectó a los comerciantes, que tuvieron que pagar altos impuestos, ¿no? La alcabala. La alcabala, recuerda que era un impuesto que se pagaba por una compra y una venta. Entonces, si tú eres un comerciante, tenías que pagar alcabala, porque tú realizabas compras y ventas. Eras un comerciante. Entonces, ¿qué pasó con este impuesto llamado alcabala? Aumentó. Entonces, muchos comerciantes, como hemos visto, José Gabriel Condorcanqui, se vieron afectados. Tenían que pagar más impuestos a la corona española. Entonces, no estuvieron de acuerdo. Todas estas causas fueron el caldo de cultivo para el inicio de la rebelión. La rebelión inicia el 4 de noviembre de 1780. Inicia en el pueblo de nacimiento de Túpac Amaru II. Inicia en Tinta la rebelión. Los indios capturaron, ingresaron a la casa del corregidor, ¿ya? Recuerda que los corregidores eran los españoles más odiados de las provincias. Ingresaron a la casa del corregidor llamado Antonio de Arriaga, ¿ya? Ingresaron a la casa del corregidor y lo capturaron, ¿no? Entonces, después de unas semanas, Antonio de Arriaga, el corregidor más abusivo y más odiado, va a ser ejecutado por su propio esclavo, ¿ya? Curioso, ¿no? O sea, esto evidencia un acto de rebelión, ¿no? El inicio de la rebelión se da con el asesinato de Antonio de Arriaga, ¿ya? El corregidor más abusivo de Tinta. Lo mata, ¿no? Con esto iniciaba la rebelión. Entonces, Túpac Amaru II sabe que la audiencia de Cusco, que es la más cercana, la audiencia de Cusco, se entera de estos hechos, o sea, las autoridades españolas se enteran que Antonio de Arriaga ha muerto y envían a un ejército, ¿no? Entonces, el 18 de noviembre, los hombres de Túpac Amaru II se enfrentan al ejército español y van a ganar en la batalla de Sangarará. Las tropas de Túpac Amaru II ganan la batalla de Sangarará y toman, y luego van a intentar tomar la ciudad de Cusco, ¿no? Pero en este momento Túpac Amaru debió haber tomado la ciudad de Cusco, la capital, ¿no? O bueno, una capital por lo menos para Túpac Amaru importante, ¿no? Un lugar muy estratégico. Pero Túpac Amaru decide no tomar Cusco y viajar más hacia Puno para buscar más hombres, para buscar más adeptos, para llevar a la rebelión más lejos, para que más indios se sumen a la rebelión. En este momento la rebelión pues contaba con más de 100.000 indios. Entonces, pero Túpac Amaru II quería más indios, ¿no? Más gente. Y va liberando pueblos, Túpac Amaru II, pueblo que liberaba. Entonces, después de la batalla de Sangarará, Túpac Amaru II era un gran líder y era un gran libertador. Daba libertad a indios, daba la libertad a los esclavos, dio la libertad a esclavos. Entonces, pero el 6 de abril de 1781, nuevamente, en este caso, llegan tropas de Lima, ¿ya? En el Perú, ya en Lima, estaba un visitador español. Había llegado a Perú un visitador. Un visitador era una persona enviada por el rey, como dice la palabra, a visitar, o sea, una especie de supervisor, ¿no? Este visitador se llamaba Areche, ¿ya? El visitador Areche, ¿ya? Areche
viaja a Cusco con todas las tropas españolas, con un gran número de tropas. Ahora, como el viaje de Lima a Cusco demora, ¿no? Y en esa época todo era caballo, mulas, entonces Areche demora por lo menos un mes en llegar a Cusco. En ese mes, Túpac Amaru II era dueño y amo de Cusco, ¿no? Viajaba a las provincias, liberaba esclavos, ¿no? Como lo estamos diciendo. Pero cuando mira, en abril de 1781, el 6 de abril de 1781, Túpac Amaru II se enfrenta en esta ocasión al visitador Areche, se enfrenta a las tropas que vienen de Lima, más españoles, ¿ya? Y Túpac Amaru II fue derrotado en la batalla de Checacupe. Túpac Amaru II con algunos sobrevivientes se van a un campamento, ¿no? A un campamento alejado de Cusco. Y en el campamento va a ser traicionado porque uno de los indígenas lo delata, ¿no? Delata la ubicación de Túpac Amaru. Entonces, Areche ataca el campamento de Túpac Amaru II de noche y lo capturan, ¿no? Y lo llevan a la Plaza de Armas de Cusco. Le hacen un juicio rápido, ¿ya? En menos de un mes un juicio. Fue capturado el 18 de mayo de 1781, perdón, fue ejecutado, ¿no? Junto a su ejecución vamos a ver que matan también a su esposa, Micaela Bastidas, la matan a patadas a Micaela Bastidas, ¿ya? A los españoles, como no pudieron ahorcarla, la matan a patadas en el vientre a Micaela. Y le cortan la lengua antes de matarla, ¿no? También a sus hijos les cortan la lengua y mueren ahorcados, ¿no? A Túpac Amaru II intentaron descuartizarlo, pero no pudieron, ¿no? Le amarraron hacia 4 caballos e intentaron descuartizarlo, pero no pudieron porque el Inca era fuerte, ¿no? Entonces, finalmente el visitador Areche, ¿ya? Ordena que descuarticen el cuerpo, ¿no? La cabeza, que le corten los brazos, las piernas. Entonces, todos estos hechos se dio cuando en el virrey peruano se llamaba Virrey Agustín de Jáuregui, ¿ya? Y el rey de España era Carlos III. Ahora, esta rebelión ustedes dirían, se acabó. No, esta rebelión, recuerda que Túpac Amaru segundo va a traer unas consecuencias, ¿no? Esta rebelión va a conllevar algunas consecuencias. Por ejemplo, como los españoles se dieron cuenta que los corregimientos eran abusivos, eliminaron los corregimientos y crearon las intendencias, ¿no? Los corregidores fueron sacados del Perú, ¿no? Porque eran abusivos. Hacían mal su trabajo. Esa fue una consecuencia. ¿Qué más? Se prohibió este libro, ¿no? Llamado Los Comentarios Reales, que fue escrito por el Inca Garcilaso de la Vega. La idea de eliminar el libro era que nunca más haya de nuevo una rebelión, ¿no? Nunca más haya un personaje que quiera ser Inca, ¿no? Esa fue la idea de eliminar a este libro, ¿no? Que nunca más haya un Túpac Amaru II. Después, la rebelión también continuó. Túpac Amaru II tenía un primo llamado Julián Apaza, ¿no? Este primo continuó la rebelión de Túpac Amaru II, pero no la hizo en Perú, la hizo en el Alto Perú, que hoy día sería Bolivia. Este primo, este líder, fue Tomás Catari, ¿ya? Y fue también capturado y ejecutado en La Paz, ¿no? Este líder tomó la ciudad de La Paz, que está hoy día en Bolivia, por 100 días. 100 días tuvo rodeada la ciudad de La Paz, por 100 días. Pero también fue delatado, fue traicionado y también fue capturado y ejecutado, ¿no? Al igual que su primo, Túpac Amaru II, le descuartizaron, le cortaron la cabeza, los brazos, las piernas, ¿no? Entonces,
Esta rebelión fue la más grande de, de la época colonial. Mucha gente murió, ¿no? Muchos indígenas dieron su vida en esta rebelión. Ahora, Túpac Amaru II era cacique de 3 pueblos. A ver, contesta, ¿cuáles eran los 3 pueblos? A ver, Yamilei. Eran de Tinta, Surimara y Pampamarca. Tinta, Surimana y Pampamarca. Pampamarca. Muy bien. Muy bien, Yamilei. Muy bien. Tinta, Surimana y Pampamarca. Muy bien. Siguiente pregunta, dice. Los repartos mercantiles eran... ¿Tinta qué más? Profesor, ¿cómo era? No, yo me olvidé, profesor. Tinta, Surimana y Pampamarca. ¿Ya? Ya, los repartos mercantiles eran las ventas forzosas, ¿no? Los repartos mercantiles eran las ventas forzosas, ¿no? Mire, profe, la una, ¿cuál era? Ya dije cuál era, no está atento. Hace rato ya dije cuál era. ¿La dos cuál era? Que eran repartos mercantiles, eran las ventas forzosas que realizaban los corregidores, ¿no? Las ventas forzosas. Que realizaban los corregidores. ¿Ya? Ya está, profesor. Avance más rápido porque si no nos vamos a quedar. Sigamos. Dice ahí, Túpac Amaru fue cacique de 3 lugares, ¿no? Falta ahí un lugar. Tinta, Surimana y Pampamarca. Muy Es bien. digo tinta. Tinta. Escribe ahí, tinta. Tinta. Ya. Dice, su esposa se llamó, ¿cómo se llamó? Micaela Bastida. Micaela Micaela Bastida. Bastidas. Bastida. Micaela Bastidas. Micaela Bastidas, no. Dice. Ya. La rebelión empezó con la muerte del corregidor Antonio Antonio de Arriaga. de Arriaga. Muy bien. De Arriaga. Profe, se quedó trabado.
Muy bien, listo. Luego viene, alcanzó la victoria Tupac Amaru en la batalla de Sangarara. Tangarará. Muy bien. Muy bien. ¿Encarará? Siguiente. Pero fue derrotado en la batalla de... Checacupe. Digo, profesora, la 3, ¿cuál era? La 3, ¿cuál era? ¿Pampa qué? Uy, todavía se ha atrasado. A ver, ¿alguien le puede dictar, por favor, la 3 que se ha atrasado? Lo escuché bien. Su rebelión se inició con la muerte de Arriaga. ¿Corrano? Arriaga. Arriaga. Antonio de Arriaga. ¿Arriaga? Arriaga. ¿Arriago o Arriaga? Arriaga. Arriaga. Con J de gato, ¿no? No. J de gato. No sabía que gato se escribe con J. Que jato. No, con la G, con la G. Ah, ya, Yo G. pensé que era con doble R. Ya. J de gato, esa es nueva. Profesor, en el chat ha escrito Yamir Arriaga con una R. A ver. Tienen que escribir bien, ¿ah? Eso me Ariel. estaba preguntando por qué Yami puso con una R. Ya, nos estamos demorando mucho porque se están atrasando algunos. Chicos, ¿han estado en clase? Ojo, los nombres están en tu libro, ¿ya? Si tú tienes tu libro, ahí también están los nombres. Se supone que cuando yo estoy explicando, tienes que ir subrayando las partes más importantes, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sepas cómo escribir, ¿ya? Ahora, estamos en la pregunta número 5, nos quedamos en la 5. Fue derrotado en la batalla de Checacupe. Checacupe. Muy bien, Checacupe. Ahora me van a Se cae, preguntar escuché jeja. Checacupe. ¿Ya? Eso también está en tu libro. ¿Cómo se escribe Checacupe? También está en tu libro. ¿Cómo suena, no? Checacupe. Ahora, la pregunta número 6, rápida. Fue ejecutada en la plaza de Cusco, ¿no? Cusco. Fue ejecutada en la plaza de Cusco. Ahora, esas palabras debes encontrarlas en Entonces en las pupiletras. pupiletras, ¿ya? Fue derrotado en la batalla de Cusco. ¿Quién puso esto para ponerle 0? A ver, ¿quién fue? Fue derrotado en la batalla de Cusco. Diana Manso. Tupac Amaru II fue derrotado en la batalla de Cusco. No. Esto está mal. No fue derrotado fue ejecutado en la plaza de Cusco. ¿Ya? Fue derrotado en la batalla de Checacupe. ¿Ya? Ahora sí. Bien. Ahora, vamos a resolver el peruanito informador. A ver, me va a ayudar a leer. A ver, Emiliano Mendoza. Emiliano Mendoza, primer párrafo. Sí. José Gabriel Condorcanqui Noguera nació el 19 de marzo de 1738 en Tinta, Cusco, Perú, mayormente conocido como Tupac Amaru II. Fue un caudillo de la mayor rebelión anticolonial que se dio en Sudamérica durante el siglo XV-XIII. Usó indistintamente los dos nombres. Fue descendiente del Inca Tupac Amaru, último Inca de Vilcabamba. Muy bien, listo. Entonces luego va a leer, estimado Dairon de la Cruz, segundo párrafo. Ya, Dairon. Profe, no escuché, estaba haciendo pupiletas. Ya, segundo párrafo, Dairon. Leemos el peruanito informador.
Además, el segundo párrafo empieza ahí. Además, ya, mucho, está desatento. Jimena Cueva. Además, fue- Ya, listo. Lee, sigue leyendo. además fue cacique de Surimana, Tungazuca y Papamarca. Era adinerado y dedicado al comercio. Fue el líder que encabezó el mayor movimiento de corte indígena e independentista en el Virreinato del Perú. Fue el primero en pedir libertad de toda América y decretar la libertad de los esclavos. Su movimiento constituyó un hecho muy importante. Como consecuencia del mismo, las autoridades coloniales eliminaron la nobleza indígena y se incrementó la represión contra la población indígena. Por el temor de que algo así volviera a repetirse, ha Muy sido bien, reconocido. hasta ahí. Muy bien. Sara, último párrafo. Ok. Creo que tiene mal internet. Sí, ¿no? Sara, ¿me escuchas? Sarita, no te escuchamos. No te preocupes. A ver, Ha sido reconocido como el fundador de la identidad nacional peruana, capital para el gobierno de Juan de Lagos Nobles. Profesor, es que no tengo internet. ya no te preocupes, está bien. Bien, vamos con las preguntas porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Dónde nació Tupac Amaru II? En Tinta. Nació en Tinta, ¿no? En Tinta. En Tinta, muy bien. Nació en Tinta, ¿no? Sabemos que Tinta está en Cusco. ¿Ya? Apura, escribe rápido, nos queda 2 minutos, apura. Segunda pregunta, ¿qué características tiene su movimiento? Característica de su movimiento. Fue la mayor rebelión Indígena. indígena, la mayor rebelión anticolonial, ¿no? Fue una rebelión indígena anticolonial, ¿ya? Rebelión indígena y anticolonial. Bien, indígena anticolonial. Siguiente, ¿cómo fue reconocido? Fue Como reconocido el fundador de la identidad nacional peruana. muy bien, fundador de la identidad nacional peruana. Muy bien. Escriban ahí, fundador de la identidad nacional peruana. Fundador de la identidad nacional peruana. ¿Ya? Muy bien. Está quedando como tarea la página donde vemos tarea para casa, ¿no? ¿Qué página es? 148. 48. 148. Ya, está quedando como tarea la 141. En el mismo enlace nos vamos a conectar en geografía, ¿ya? Salimos y nos conectamos al mismo enlace. Ok, Ya. ok, profe.